La siguiente conferencia está a cargo de la profesora Morena Miguelena Alvarado. La profesora es docente universitaria e investigadora de educación inclusiva en el Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Doctora y maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicano. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones de Comunicación de la Facultad de Humanidades de Educación de la UCB, es coordinadora de las maestrías en comunicación social y miembro del comité académico de 4 programas de la misma casa de estudio. Es docente invitada de la Universidad Audiovisual de Venezuela. Sus áreas de investigación son comunicación, cuerpo y emociones, educomunicación, comunicación escénica, estudios sobre ficción, ecosistema de medios en Venezuela. Es docente y promotora del diplomado Comunicar para la Paz de la organización Oportunidad AC. Es ex coordinadora del capítulo Venezuela del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva y coordinadora del capítulo Venezuela de la red Alfamed. Ha participado en proyectos de actividades de promoción del derecho a la comunicación y libertad de información en Venezuela, entre ellas la Alianza por la Libertad de Expresión. Bienvenida, profesora Morena Miguelena Alvarado. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación, qué susto, Dios mío. Bueno. Tiene 35 minutos para su ponencia. Ok. 35 minutos. Por favor, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Aurosa, muchísimas gracias a todos los que están presentes, exalumnos, excompañeros de clase, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, que conste que me vine corriendo de Margarita para llegar hoy. Hice el esfuerzo de llegar hoy. Ok, bueno, lo que les voy a presentar, se los voy a leer porque yo tiendo a ser muy desordenada. Entonces, para evitar eso, voy a leer para ir hilando las ideas de mejor manera. El trabajo que les voy a presentar es parte de algo mucho más grande que se llama Identidades Locales, Banalidad y Convivencia, decisiones para hablar del entorno venezolano a través de las web series. En principio, el trabajo quiere enfocar o se trabaja sobre las identidades locales, como les dije, la banalidad como eje que marca mucha de la producción audiovisual que estamos viendo actualmente y finalmente la convivencia. Pero hoy solamente les voy a hablar de las identidades, algunas identidades locales, es decir, los voy a dejar con las ganas para que después me vuelvan a invitar y continuar. y continuar. Entonces comienzo. Algunos piensan, otros son pensados. Esa es una frase de Antonio Pascual. Me encanta comenzar con esta frase porque nos pone frente a lo que puede ser una de las decisiones más importantes de un investigador. O pienso o me piensan. Así, optar por pensar nos ubica en un lugar privilegiado y obligante. Asumir la responsabilidad de construir saberes y conocimientos que a su vez inviten a otros a reflexionar y testimoniar lo que somos. Lo que aquí presento es solo un punto de vista construido a partir de la observación y la interpretación de un fenómeno que por reciente, rápido y viral, en algunos contextos académicos aún se considera como un subproducto de poco o casi sin ningún valor cultural, la ficción seriada, que bien puede presentarse con diferentes atuendos, series, miniseries, bioepics, telenovelas, culebrones o lo más recientes, las web series, también denominadas como series en Internet o en línea. El elemento común que resalta entre las denominaciones anteriores es su carácter episódico, que establece relaciones entre las tramas y la fábula, los personajes, los temas, así como los ambientes en los que se desarrolla la acción. Como todos bien recordarán, la pandemia por la COVID-19 también impactó en los grandes canales de televisión y a las casas productoras independientes. Durante el primer año, la producción se redujo a su máxima expresión y para satisfacer la alta demanda de contenidos, se recurrió a la programación de repeticiones. En el caso venezolano, las televisoras aportaron
optaron por reponer títulos nacionales que tienen más de 20 años de estreno, mientras que en otros países se generaron iniciativas en las que se recurrió al cambio de formato para producir contenidos gracias a estrategias innovadoras que parten de la distancia social, como premisa para la producción y dirección en remoto, un poco lo que estamos haciendo hoy. Tal es el caso de las historias de cuarentena o del cine hecho en casa, con ejemplos exitosos en diversos países que optaron por la adaptación y el sacarle provecho a los nuevos hábitos de vida que se imponían. Esto con la idea de mantener activa la creación de contenidos que, gracias a sus formas de producción y modelos de negocio, hasta ese momento habían garantizado el rápido flujo de un producto, así como la entrada de ingresos considerables. En el caso particular de Venezuela, se invertía relativamente poco, hablo de $10.000 por capítulo, y se generaban ingresos que en la mayoría de las veces multiplicaba por 5 o más la inversión. Según constatamos en Ovitel, el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, la producción de ficción seriada televisiva venezolana bajo el formato que propone la gran industria mermó de forma drástica. De más de 15 estrenos nacionales que teníamos en el año 2009, cuando empezó nuestro observatorio, a la presente fecha, con mucho esfuerzo se llega a 1 o 2 estrenos anuales. Esta situación ya se había agravado con la crisis humanitaria compleja que aún vive nuestro país y que se profundizó con la pandemia y se agravó mucho más con la dinámica que imponen los cambios en las prácticas, los hábitos, los gustos y las necesidades de las audiencias. Observamos que mientras se disminuyen los grandes formatos, por una parte, por otra, prolifera un tipo de producción que muestra las posibilidades de creación de contenidos gracias al uso de las nuevas tecnologías. Equipamiento mínimo, bajo costo, rapidez de realización y circulación de muchos a muchos, lo que rompe el esquema tradicional que imperaba en nuestra industria audiovisual. Proyectos de largo alcance con inversión garantizada gracias a las preventas y especialmente por la participación de un equipo creativo, artístico y técnico que garantizaba o no la calidad del producto. Este observatorio que les hablo, Ovitel, aquí participan 12 países iberoamericanos. Estamos casi la totalidad de los países de Latinoamérica y se incluye España y Portugal. Entonces, desde hace 15 años estamos trabajando los resultados de esas investigaciones se publican anualmente en 3 idiomas, en español, portugués e inglés. La modificación de las prácticas nos llevó, por una parte, a estudiar primero la ficción seriada de tipo empresarial y tradicional, como se hacía en los grandes canales. Después pasamos a contemplar la ficción que se transmite por los servicios de televisión por suscripción, es decir, por cable, satelital, FTA, que es lo que se sustituye a la televisión digital terrestre, y hasta llegar a lo que es la ficción que se transmite a Internet. Entonces vean que en 15 años las propias prácticas de producción y creación de contenido nos obligó a cambiar el objeto, a adaptar nuestro objeto de estudio. Pasamos entonces de estudiar los índices de audiencias que proponían las empresas de medición a trabajar con las interacciones entre las audiencias a través de diversas redes sociales, entre otros muchos cambios. En el caso de venezolano, tenemos varios años donde no hay medición de audiencia. O sea, este es un país donde no hay información suficiente y todos lo sabemos en muchos campos. Y en el campo, por ejemplo, de la producción audiovisual, no hay manera de saber cuánto se invierte, cuánto se genera, cuánto se gana, cuáles son los montos de publicidad, mucho más desde el momento en que se fueron las agencias de medición. Entonces vivimos en un país de secretos, en todos los ámbitos, o en muchísimos. Entonces, ¿qué encontramos en esas indagaciones? Encontramos ciertos descentramientos, productos que se encontraban entre los bordes y los márgenes, y que en algunos casos transgredían las lógicas conocidas por la industria, aplicables a los productos que cumplen con las especificaciones establecidas por la ley para circular sin que se impongan los mecanismos del silencio, es decir, como lo es la censura. Muchos sabrán que para transmitir a través de señal radioeléctrica hay que cumplir con la ley de responsabilidad social
de radio, televisión y medios electrónicos, y hay mucha vigilancia con respecto a palabras que no se pueden decir. Cuando uno va a un programa de radio le dicen, tienen la cartilla y te dicen, no puedes hablar de esto, no puedes decir esto, no puedes nombrar a esto. Entonces, en medio de eso ha influido también para que los contenidos empiecen a tomar características distintas, sobre todo los que se generan desde los espacios, los grandes espacios que son los que más están sometidos a la vigilancia. Estamos hablando entonces de la televisión de señal abierta, el cable específico también, y sobre todo la radio. Estas producciones que no responden a la lógica empresarial no eran tomadas en consideración en el marco de análisis propuesto por Ovitel. Daban pie entonces para hablar de un país que con un mismo lenguaje, pero con voces distintas. Se trata de producciones que se inscriben dentro de las prácticas audiovisuales alternas con sus matices y que testimonian a un país, aún desde la ficción, con identidades que se transforman y desdibujan y que hablan desde la estética de la marginalidad. Esa fue otra decisión importante, incluir en nuestros estudios lo que está en los márgenes y que sirve aún para hablar de ficción seriada. Ya había señalado Aníbal Quijano en los años 70 que vivir en situaciones marginales inevitablemente da lugar a determinadas formas de relación y comunicación, normas de conducta y una determinada manera de percepción. Y de esa forma transita por batallas simbólicas que se debaten entre, cito a Flavio Dalmaso y a Pablo Pulgar, el distinguir si la marginalidad puede representarse a sí misma o si acaso debe ser representada. Es esta pregunta la fundante del proyecto que ellos llaman una estética de la marginalidad. Y es que el extramuros, la otredad cívica, el mundo de los bárbaros sin habla articulada, todo ello despierta las pulsiones de sentido más profundas. ¿Qué hay allá? ¿Cómo son sus imágenes? ¿Cómo es el modo de ser de quienes viven, o mejor, de quienes sobreviven en los márgenes, tanto materiales como simbólicos? Esto nos pone frente a otra decisión: estudiar a la marginalidad que se autorrepresenta o la que es representada. Relatan Dalmaso y Pulgar, quienes los que proponen esa, la estética de la marginalidad, algo que seguramente muchos ya conocen. En el año 1977, dos realizadores, dos cineastas colombianos, Luis Ospina y Carlos Mayolo, estrenaron un falso documental que llamaron Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo. Que desde el sarcasmo criticaba la forma en cómo los documentalistas se acercan a la realidad de forma poco ética, pasando por encima de los principios de la investigación sociológica para mercantilizar la pobreza en Latinoamérica. Han pasado 77 años y todavía vemos que la pobreza vende. ¿Okay? La pobreza puede transformarse en mercancía. Cito: desde los esfuerzos por estetizar la marginalidad y, en consecuencia, tornar la mercancía vendible, eran denunciados de manera sugerente, rabiosa y magistral. En él, dos jóvenes audiovisualistas contratados, es decir, estos cineastas contrataron a unos supuestos documentalistas que eran contratados por una televisión alemana y se pasaban ansiosos por las ajetreadas calles de Cali y Bogotá, capturando artificiosamente escenas de miseria. Desdichadas mujeres huyendo de una cámara hostigadora, pordioseros enajenados, prostitutas a la deriva, niños bañándose desnudos en una pileta pública, previo pago de a unos pesos, actores en simulacro de analfabetos y humillados. Todo un arco de imágenes tendentes a confirmar y a producir una sórdida y ante todo preconcebida noción de pueblo marginal que se despliega críticamente ante nuestros ojos. Este sitio es tan tenebroso, comenta uno de los personajes en un momento del film, cuando junto a su equipo se le ve registrar desde la seguridad de un taxi el trasfago a la periferia urbana. Uno baja aquí y te roban la cámara, contesta otro, mientras las calles se deslizan tras la ventana del auto como un mero decorado borroso. La agudeza de la escena incita a pensar
¿Qué política juega soterradamente en la alusión a tal supuesta delincuencia? ¿Quién es en realidad el que roba y qué es lo robado? Las imágenes de Agarrando Pueblo problematizan el que la marginalidad suele ser narrada o más bien representada así, desde un afuera, etnográfico, turísticamente, diríamos, sin pertenencia o experiencia compartida, en prácticas de despojos extractivas a la manera de la rapiña. Un fenómeno al que Ospina y Mayolo, en una crítica lúcida y mordaz al propio lugar de enunciación del cine, llamaron por entonces pornomiseria, es decir, el voyeurismo ante la pobreza fetichizada, deseo de observarla y representarla, de consumirla, luego cual mercancía sin compromiso alguno. Al respecto, ambos precisan en un texto que sirvió para la presentación europea del falso documental. Así, la miseria se convirtió en tema impactante y, por lo tanto, en mercancía fácilmente vendible, especialmente en el exterior. El afán mercantilista la convirtió en la válvula de escape del sistema mismo que la generó. La miseria se estaba presentando como un espectáculo más, donde el espectador podía lavar su mala conciencia, conmoverse y tranquilizarse. Eh, 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 con esto, ¿qué quiero decir? En esta indagación nosotros encontramos algunos films que no responden, a algunas series, perdón, que no responden a esa política de lo que es la industria audiovisual masiva o empresarial, sino que encontramos espacios alternos que podrían pensarse que están dentro de la práctica de la pornomiseria. Aquí es donde yo decía, tenemos que empezar a tomar decisiones. Lo que hace Jackson Gutiérrez, ¿dónde lo ubicamos? Azotes de barrio en Petare. Primavera en Petare, ¿dónde lo ubicamos? ¿Es esa pornomiseria o es la miseria representándose? Son preguntas que hay que empezar a hacerse. En la indagación hemos encontrado, por ejemplo, les voy a leer. La pornomiseria quiere denunciar prácticas ancladas en la individualidad como valor, el aprovechamiento personal y la búsqueda del reconocimiento profesional, especialmente en el ámbito internacional, es decir, en el primer mundo, gracias a la significación de lo precario. Obras que explotan el morbo o la conmiseración, obras sin traducibilidad crítica del malestar social que anhelan, muchas veces sin siquiera conseguirlo retratar. Obras sin impugnación, sin cuestionamientos formales que siguen el modo de narrar canónico y el estilo invisible. Eso lo escribe Echevarri, donde el espectador contempla desde lo lejos la degradación. Obras que naturalizan o esencializan la identidad de quienes son filmados. Cineastas que aparecen repentinamente en los territorios capturando imágenes realistas que para desaparecer y reaparecer más tarde en periódicos recibiendo premios por su trabajo y honda sensibilidad. Aquí todo lo que la noción de pornomiseria desnuda y acusa, mientras que lo que interesa a una estética de la marginalidad, que es distinto a la pornomiseria, es aquello que salta a la vista, más que imágenes, sonidos o figuras claramente definidas, sigue y rastrea signos, patrones artísticos a la luz de lo público, sin autoría clara que se reproduce en una lógica viral. Aparecen y desaparecen. Surgen y son borrados o tachados. Se suceden anárquicamente en medio de un campo social ajeno a normas institucionales sin canon o código definitivo, generando pequeños temblores sensibles, interferencias, interrupciones en lo cotidiano. Ahora es una pregunta. ¿Quién dice qué y con qué efectos? Todo esto que les he relatado sirve más o menos de marco teórico para lo que viene, ¿ok? Para ubicarnos, para enmarcar lo que viene. Alvin Toffler en el año 80 nos hablaba de la tercera ola. ¿Qué iba a ser la tercera ola? La tercera ola era la posibilidad de crear lo que era el sueño de muchos de nosotros, los estudiosos de la comunicación, de crear a los prosumidores.
desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela norteamericana, desde la escuela de Birmingham, muchas veces habíamos estado pensando en que el espectador, los públicos no deberían ser pasivos, sino que deberían generar contenidos y que no fuera solamente recibir, sino intercambiar y obtener el feedback. Pues ese sueño dorado llegó con la tercera ola que ya en los años 80 Toffler nos mencionaba. Eran las formas de producción para el uso. Hoy en día está directamente relacionado, esas formas que él mencionaba, está directamente relacionado con la cultura digital. La noción es usada para definir al usuario de medios que es capaz de generar, producir y divulgar contenidos gracias a los dispositivos tecnológicos con los que interactúa. Con eso se fracturó la idea de que los usuarios de medios son pasivos por naturaleza y que solo están dispuestos a recibir mensajes sin actividad alguna como respuesta más que lo que el propio medio propone. Los aportes que Toffler señalaban la aparición de grupos que ofrecían cooperación para solventar problemas comunes sin necesidad de recurrir a especialistas. Esto dio el paso a la configuración de prácticas de autoayuda en las que se comparten los aprendizajes, los tutoriales. ¿Ok? Se me pegó la computadora, ¿qué hago? Tutorial. Vamos a ver cómo se resuelve esto. No sé cocinar un plato, tutorial. No sé, quiero resolver un problema mecánico, tutorial. ¿Ok? En lo que se comparten aprendizajes, los problemas y las formas de resolverlos. Los cambios en las prácticas irían de la mano con la conformación de invenciones tecnológicas basadas en las ideas de hágalo usted mismo. Esto implicó el simplificar procesos, diversificar materiales y poner al alcance de todos lo que por momentos solo era privilegio de unos pocos, los especialistas. En el caso de las imágenes, ya en el siglo XIX, se habían registrado dos invenciones que democratizaban la producción de las mismas. Por una parte, algo que aprendí con la doctora Urosa, el tubo colapsable, que es el tubo de pintura. ¿Okay? O sea, el hecho de tener un tubo, como el tubo dental, el tubo de pintura, que pudiera contener pigmentos, permitió que se democratizara la posibilidad de generar imágenes. Y por otra, eso fue gracias a John Rand en el año 1841. Y por otra fue el lanzamiento de la cámara Kodak 100 Vista, que fue en 1988, no, sí, sí, puede ser 88, 1888, sí, ok. Cuya campaña de lanzamiento vino acompañada de la frase, usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto. Es decir, cada vez más el usuario tenía posibilidades de ser generador de contenidos. Entonces, ¿qué pasaba con esos usuarios de la tercera hora en los años 80? Y estamos en el siglo XXI. Desarrollarían capacidades diversas, engullen grandes cantidades de información y aprenden a confeccionar sus propios mensajes que lanzan a través de nuevos medios de comunicación. Capacidades que han sido adquiridas gracias a la propia interacción con los medios y sus contenidos, el uso de dispositivos y de todo lo que se cuela en una interacción tan aparentemente simple como el hecho de visualizar un video en Internet. Vean a cómo por YouTube, por ejemplo, cómo muchos niños y muchas personas aprenden del lenguaje audiovisual, conocen el lenguaje audiovisual solamente con el hecho de verlo. Eso no quiere, aunque no sean especialistas en la gramática audiovisual, son capaces de descifrar esos mensajes. La tercera ola también diría que iba a producirse una desmasificación de los mensajes. Y creo que allí, en el caso de los medios, ya no iban a ser mensajes solamente producidos por grandes compañías, sino mucha gente produciendo muchos mensajes. Es decir, generando lo que vivimos ahora, que es una gran desinfoxicación. Es decir, vivimos en un momento donde estamos absolutamente infoxicados por las gracias a esas habilidades que se desarrollaron gracias a la tercera hora que ya avisoraba Toffler. Pero eso además trajo prácticas como el selfie. ¿Okay? Antes existía el retrato, ahora existe el selfie. Antes existía el sexting o el nude selfie. También eso no existía antes, al menos que tuvieras una Polaroid. ¿Ok? Los selfies que me enteré, que son las fotos de los traseros. ¿Ok?
Los selfies, que son las imágenes donde las personas se ponen con libros, o el Delphi, que es los selfies en estados de embriaguez, y el pubis o el ningufoneo, es decir, la gente, tú estás hablando con ella, pero se está viendo su teléfono. Te ignora absolutamente porque está en otra práctica que está sido impuesta gracias a esos dispositivos. Y así vemos una cantidad de nuevas prácticas que hay que empezamos, que en este grupo de investigación comenzamos a ponerle el ojo. Por ejemplo, el extraer puntos negros de la piel en personas con problemas, por allá se ríen. O el hecho de ver a personas engullir grandes cantidades de comida, eso proliferó muchísimo en pandemia. O el presentar la destrucción de objetos, a alguien rayando una barrita de jabón. ¿Okay? Son las nuevas prácticas que nos acercan más bien a la banalidad. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Qué sensibilidades y qué mitologías estamos construyendo desde ahí? Entonces, la necesidad de fotografiar todo y de fotografiarse o grabarse o filmarse haciendo cualquier cosa y exponer la vida privada frente a los otros es una de las características asignadas a estas generaciones digitales. Y esta posee muchas lecturas, la necesidad de reconocimiento, de aprobación y de hacerse presente ante miles de seguidores virtuales. En el año 2017 se decía que en la red Instagram publicó en el año 80 millones de fotografías. ¿Okay? Ellas sin contar las cifras de videos, memes o animaciones hechas por usted mismo. Aquí tengo otras cifras que se las voy a leer muy rápidamente, pero no sé cuánto tiempo me queda. Ah, ok, chévere. En 8 minutos leo todo esto, mentira. En un minuto nosotros tenemos que hay, en un minuto en Internet, en el año 2021, no ahorita, circulaban o se habían hecho, se hacen 452.000 horas de reproducciones en Netflix. Tenemos que ahí se comparte por lo menos 700.000 historias en Instagram. En LinkedIn hay 5.700 solicitudes de trabajo. En TikTok hay 167 millones de videos vistos, en fin, y así les puedo relatar muchísimas cifras. Esto nos pone entonces frente al hecho de que ahora ya la fantasía de Toffler o la premonición de Toffler se cumplió, ahora estamos frente a prosumidores, pero prosumidores que tenemos que empezar a ver porque están en los márgenes. ¿A qué me refiero? Me refiero no a los que trabajan desde la porno miseria, o también, sino a ese tipo de producción que se están generando gracias a estas posibilidades que propone la tecnología. Y les leo algo. Se observa que algunos jóvenes, a no poder continuar su preparación formal para la inserción laboral y por lo tanto no poder competir con sus pares provenientes de otros estratos socioeconómicos en el mercado laboral, tienden a habitar simbólicamente en el mundo del espectáculo. Es decir, aquel que se les vende gracias a los medios y que circula, los medios y las redes, y que circula de manera rápida. Podríamos afirmar que muchos de ellos intentan vivir según las demandas que perciben en su interacción mediática. Consumir ciertos productos, marcas, estilos, gestos e incluso llevar atuendos, cortes de pelo, que es lo que el mundo de las redes les está vendiendo. No digo que eso sea bueno o malo, solamente lo expongo como algo que nosotros como académicos deberíamos empezar a ver como fenómeno. Eh, los jóvenes entonces, ¿qué es lo que vemos? En las barriadas latinoamericanas, pero también en las barriadas venezolanas, sobre todo que es la que he visto, vemos a jóvenes reproduciendo esquemas de la cultura del espectáculo, pero ubicados en esa estética eh, eh, de la marginalidad, pero también en una estética que está reproduciendo la pornomiseria. Es decir, vamos a mostrar, siempre hago referencia a Azotes de Barrio Petare. A mí me gustó la película, no es que la esté criticando, a mí me gustó, pero ¿qué se presentó allí y por qué? ¿Qué efectos produjo? El efecto que produjo es que
Sí, no veo, cinco, sí. El efecto que produjo es que Jackson Gutiérrez ahora es un consagrado cineasta que va por el país generando producciones con una aceptación que es considerada un influencer, exacto. Es un influencer. Pero les voy a decir, ¿sabes qué pasa con las series del malandreo? Porque yo así las llamo yo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que empezar a hacernos preguntas. Porque ahí se están transmitiendo, se proponiendo significados, generando estéticas, se están generando nuevas mitologías. ¿Qué vamos a hacer con ello? Los retos son entonces, porque ya sé que me queda poquito tiempo, a hacernos esas preguntas. Por ahí, por ejemplo, está, seguramente pues, se los nombres y van a saber quiénes son, Luis Di Alfonso Ochoa, Luis Di Galfo, o llamado Care Muerto, creó la serie que se llamaba Cárcel o Infierno, que empezó como dibujos animados primero como ilustración, después como dibujo animado, Cárcel, Infierno Real y Somos Ladrones. Él, como sabrán, él murió, salió de la cárcel, cumplió condena y murió antes de estrenar una de sus producciones. Pero les puedo nombrar muchísimos. Tenemos Guarenas en dos ruedas, parte 1, Guarenas en dos ruedas bajo fuego, parte 2, Rosario City, No hay manera, Charallave, El valor de la venganza y Mariche en una rueda. Además de las series, Así es mi barrio, PHS, Así se vive, y lo más importante es que son series que han hecho elaboradas no solamente en Caracas, en Río Caribe tenemos A pesar de todo, en el estado Sucre, y No es mentira, se ha hecho en Barquisimeto, Suerte y cuídese, en Charallave, en el estado Miranda, y la cuarta temporada, vean por cómo va eso, de Millonario o Preso, que fue grabada en San Felipe, estado Yaracuy. Todo esto bajo la perspectiva del cine guerrilla. Entonces, la decisión la decisión a la que yo les invito es a no perder de vista esto, este fenómeno que está allí, que no va a desaparecer, no porque lo tapemos, no porque no se transmita en la televisión, no porque esté en los márgenes, va a desaparecer, va a seguir existiendo gracias a las nuevas tecnologías y que cada vez, y que debemos ver con atención para interpretarlo, para ver qué hacemos, para ver si lo vemos desde lejos o lo vemos desde adentro y los invitamos a ellos a pensarse juntos, a pensarnos juntos. Porque no solamente el pensar es un privilegio de unos pocos, el pensar es un privilegio de todos. Solo tenemos que aprender a hacerlo. Esa es una pregunta para después. Bueno, muchísimas gracias. No quiero quitarles más tiempo.